De la clase especial de neurofisiología del jueves 16 de junio. Vamos a hacer primero unas actividades prácticas de repaso y luego vamos a ver algunos materiales de algunos temas que se van a avecinar de aprendizaje y memoria. Entonces, lo que vemos ahí es un corte de la célula. Este es el núcleo, propiamente dicho. El núcleo manda información para la producción de proteínas. Manda ARN mensajero, y aquí adentro, en ese retículo endoplasmático, el que están viendo, el rugoso que está dentro del Golgi, ¿sí? Fíjense que el 5 hace referencia a todo lo que es el retículo endoplasmático, rugoso. ¿Por qué rugoso? Porque tiene ribosomas. Ahí se empieza a producir todo lo que tiene que ver con la producción de proteínas, que finalmente finaliza en el complejo de Golgi, que lo vemos ahí. Y luego, otros elementos importantes que vemos en el interior celular son las mitocondrias. Las mitocondrias tienen un montón de funciones importantes. Una de ellas es la producción de energía. También participan en todo el ciclo de Krebs, que tiene que ver con el ciclo de respiración celular y, por lo tanto, en todo lo que es la producción de radicales libres. Es muy importante que todo lo que tenga que ver con la mitocondria funcione bien, porque si no empieza a haber estrés oxidativo y daño neural. Entonces, ¿qué vimos? Núcleo, vimos el sistema ribosomal, los ribosomas, y luego vimos complejo de Golgi y eh, mitocondrias. Profe, Sí, ¿de qué depende que la mitocondria funcione bien? bueno, tiene que tener a su vez una buena, mm, provisión de glucosa, no tiene que haber alteraciones genéticas concomitantes, no tiene que haber exposición a tóxicos, drogas como el alcohol, por ejemplo, la exposición crónica a estimulantes también pueden alterar los procesos mitocondriales. Y eso a su vez genera esta reacción en cadena que te acabo de mencionar, de alteración en lo que son los procesos oxidativos, implican que tiene que haber, todo el tiempo hay generación de radicales libres que son contrarrestados por un conjunto de enzimas como la eh, superóxido dismutasa y otras enzimas. Tiene que haber una buena producción de estas enzimas para que haya un balance adecuado y destrucción de esto. Si no, empieza a haber estrés oxidativo, que es este desbalance, y ahí se empieza a ver problemas de toxicidad. Gracias, Bueno, profe. no, por favor, gracias a usted. En la última clase que yo di empezamos a hablar de temas de corteza, ¿se acuerdan? Un poco algunas de las funciones de la corteza. Esta parte que estoy mostrando aquí, ¿qué parte del cerebro es? De la corteza no, digamos, del cerebro en general. ¿Qué estamos viendo ahí? El lóbulo occipital. En realidad está un poquito más abajo del occipital eso. No sé si dice la estructura del cerebelo, eso, ¿no? Ajá. El occipital lo vemos ahí arriba, en lo que sería el amarillo, ¿no? Una guía para que ustedes lo encuentren es esta cisura perpendicular interna. ¿Pero cuál está preguntando usted, profe? ¿La Esta rosa? es la Ah, rosa. listo, listo, listo. La rosa, claro, es el cerebelo propiamente dicho. Pero tomemos lo que tú contestaste, Darío, y fíjate, como este es un corte sagital, nos permite ver esta cisura perpendicular interna que casi que no la veríamos con una vista externa, solo veríamos como la puntita que viene de acá y se mete para afuera. Como es una interna, este es un dibujo hecho por un artista, ¿no? Entonces, todo esto es visión, y todo esto es equilibrio y todas las funciones asociadas al cerebelo propiamente dicho. Y esto que estamos acá, donde estoy poniendo ahora, acá tenemos una partecita de corteza y aquí otra partecita de corteza, que es como la patita de una circunvolución que se mete en la cara interna, pero son muy abundantes en la cara externa. ¿Cuáles son estas dos? Una es eh, la postfrontal y Ajá. la otra es la eh, Postcentral, ¿verdad? Central, claro, de sí. Rolando. Exactamente, la postcentral y la precentral, tal cual como vos dijiste. Esta es la pre, ¿sí? ¿Por qué? Porque Claro, pero una está en la parte del lóbulo frontal y la otra está en la parte del lóbulo eh, parietal. exactamente. Esta sería la parte que está en el frontal y esta la que está en el parietal. Ergo, esto que está en el medio es el límite, es la cisura central o de Rolando. Entonces, todo lo que vemos para adelante, ahí
es el lugar de donde nacen las células piramidales, en la capa 3 y 5, que inician la vía córtico-espinal, que se van a mandar todos, se mandan acá, pasan por el tronco, ahí decusan, la decusación de las pirámides, y van a inervar los músculos que nos permitan realizar los movimientos distales. Viceversa, toda la información sensorial que entra por acá llega hasta el tálamo, luego va a ir a varios lados, pero un lado importante son las capas 2 y particularmente la capa 4 de la corteza que estamos viendo ahí. El homúnculo sensorial está aquí, y acá viceversa hay como un homúnculo motor. ¿Y esto que estamos viendo ahí? Esta bananita que estoy viendo ahí. Eso es el cuerpo calloso, lo que estoy mostrando ahí, que une los dos hemisferios. Y lo que hay entre el cuerpo calloso y la corteza propiamente dicha, separado por algo que se llama cisura calloso-marginal. La circunvalación del cuerpo calloso. Exactamente, también conocida como circunvolución del cíngulo. Es como una especie de circunvolución oculta que tenemos, que solamente lo vemos en la cara interna y que es muy relevante en términos psicológicos. Procesos de hábitos, de adquisición de aprendizajes motores, conductas relacionadas con impulsividad, etcétera, están o tienen una base neural en esa circunvolución del cíngulo que vemos ahí, que también podemos considerarla parte del sistema límbico. Otra parte del sistema límbico está aquí por la amígdala, que ahí la vemos, que tiene que ver con recompensa. Aquí vemos el hipocampo, que tiene que ver con memoria, coordinación motora, ya la habíamos visto antes, visión, sensación y movimiento, y bueno, toda esta parte que yo les dije relacionada con aspectos más psicológicos propiamente dicho de la circunvolución del cíngulo. Bueno, esto ya lo vieron para el primer parcial, pero siempre es muy importante repetirlo, todo el tema de los ganglios de la base. Esto es un corte de tipo horizontal y ahí podemos ver el caudado, putamen y globo pálido, el claustro, más abajo el tálamo. Recuerden que estas son estructuras tipo bananoides, por lo tanto vemos por un lado una punta de la banana del caudado acá y la otra punta, la cola, la vemos en la otra parte posterior. Bueno. ¿Recuerdan este corte de médula? ¿Qué es esto que estamos viendo aquí en esta parte posterior? Aquí, en esos dos haces que estamos viendo. ¿Son sensoriales o son motores? Sensoriales. Ajá, ¿y cómo se llaman? Uno es el grácil y el otro el cuneiforme, digamos. Esto que llega acá finalmente, ahí, que llega a la corteza, proviene justamente de esos enormes haces que vienen desde los miembros superiores, vienen de varios lados, pero de los miembros superiores e inferiores, y se juntan en esas enormes autopistas que son el fascículo grácil y el cuneiforme, que van subiendo en forma ipsilateral, es decir, por el mismo lado, ¿hasta dónde? Hasta el tronco cerebral, y ahí giran en la decusación de los meniscos. Bueno, esos eran algunos de los repasos que quería dar hoy. El otro tema que me interesaba mostrar un poco era hacer una suerte de previa de lo que van a ser algunos de los conceptos de aprendizaje y memoria. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario adicional. Ana Sofía, Gabriela, Verónica, ya que somos pocos, aprovechemos. Les recuerdo, hubo algunas consultas acerca de la modalidad del segundo parcial y del recuperatorio, porque alguna gente creía que iba a ser virtual, es presencial, ¿no? Vamos a estar ahí en la clase, a partir del 8 de julio ya estamos ahí, ¿no? Ya lo hemos posteado eso. Bueno, vamos entonces con algunos elementos de... esta va a ser una de las últimas clases. Profe, Sí, por favor. yo le quiero hacer una pregunta. Sí. Cuando empiecen las clases presenciales, Sí. porque yo soy del interior y
y trabajo probablemente no pueda participar presencialmente de las clases. ¿Van a Sí. quedar grabadas o va a haber un video grabado de la Video, clase? sí, video va a haber siempre, ¿viste? Igual que hacemos ahora, que cada tema tiene como un video adicional, Sí. eso va a haber seguro. El otro tema de si las vamos a poder grabar o no, bueno, no es tan claro, digamos, ¿sí? No, lo Eh, importante es si hay un video por lo menos para ver de la clase, sí, no sí, importa. sí. O sea, no sé si va a haber un video de la clase propiamente dicha que demos, pero ¿viste cómo hacemos ahora? Que nosotros por un lado damos la clase y después colgamos como material audiovisual adicional. Viste que, por ejemplo, Sí, la sí, clase sí, de sistemas sí, sí, sensoriales tuvo como 8 videos que subió. Eso, sí. eso siempre va a estar, digamos. Por Bueno, ahí lo que genial. no sé si vamos a poder subir la grabación de la clase propiamente dicha. Sí, Este, yo en la medida que pueda ir, iré, pero por ahí no sé, seguro, estoy seguro. seguro. Pero digamos, el material audiovisual seguro que va a estar, eso no, sin ninguna duda. Bueno, vamos a ir revisando algunos conceptos de lo que tiene que ver de memoria. Perdón, profe, Memoria, sí, por favor, pregunta adelante. administrativa. Sí, El viernes 1 de julio ya tenemos que ir presencial entonces. ya te digo. O todavía. Creo que es el 8 recién, ¿eh? Ah, Me parece. Ahí estoy viendo, ¿Cuándo son las bueno, vacaciones, profe? ¿Tiene idea? sí, a sí, partir tengo del idea. 8. ¿De cuándo? Claro, el 8 es la última. Mira, ya vamos a ver todo esto. Nosotros tenemos, ahí estoy abriendo el cronograma, ¿no? Chin, 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 chin. Espérate que me está demorando un poco. Ahí estoy abriendo. Tenemos eh, el 1 de julio es el último teórico a distancia. Y el 1 de julio también hay un práctico a distancia. El 8 de julio, ese día va a ser el primer teórico presencial. Y luego ahí hay vacaciones, si bien al medio hay una mesa de examen, ¿sí? Y el 12 de agosto, ahí ya empiezan los teóricos de emociones y lenguaje, hay prácticos y eso ya es todo presencial. ¿Bien? Sí, gracias. Entonces, la primera actividad sería el día 8 de julio y las que continúan. Bueno. El tema de aprendizaje y memoria es un tema muy interesante porque es un tema muy unitario y no vamos a hablar tanto de estructura, sino más bien de función, ¿no? Hay muchos conceptos interesantes de cuando se habla de aprendizaje, digamos, el aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren, entre otras cosas, memorias. No es la única definición. Digamos, y tiene una serie de pasos, ¿no? Hay una primera parte en la cual la información que se presenta debe ser lo que se llama codificada. Es decir, lo que uno, la información que uno recibe no es necesariamente la misma que uno almacena o que después recupera. Hay como todo un proceso de procesado de eso. Ujú. Luego, eso que uno procesa se almacena, está en algún lugar, a la espera de que se recupere. Son diferentes procesos de la memoria: codificación, almacenamiento y recuperación. Y acá hay un ejemplo que yo puse, esto lo que ven ahí es la famosa figura de Rey. Es una figura para evaluar. No se está viendo nada, profe, ¿eh? No, ¿en serio? Ahí lo pongo, la verdad. Sí, tenés razón, no sé por qué ahora debería verse. Ahí estamos viendo primero los 3 procesos que nombré: codificación, almacenamiento y recuperación. Y esta es la famosa figura de Rey, que es prototípica para evaluar memoria de corto plazo. ¿Cómo se usa? En una evaluación neuropsicológica o en un proceso de investigación, uno le muestra al participante o al paciente esta figura y le dice que la mire con detenimiento. No sé cuánto tiempo uno se da, pónganle 30 segundos. Luego de eso la retira y va haciendo otras tareas. Y al tiempo, como al tiempo que uno quiera, pueden ser 5, 10, 20 minutos, le pide que por favor dibuje con la mayor cantidad de detalles esta figura. Por lo tanto, la primera fase es la codificación.
durante el tiempo que media entre que yo se la muestro y le pido que la recupere, se supone que tiene que haber algún proceso de almacenamiento de esa información, que luego cuando se recupera, cuando yo le digo que dibuje. La cantidad de detalles y lo fiel que es el dibujo recreado es una medida de la memoria a corto plazo que está experimentando esa persona. Y este test, muy sencillo pero muy interesante, es sensible a una variedad de fenómenos, ¿no? De alteraciones patológicas y de procesos experimentales. Entonces, lo que hablamos hasta ahí son los procesos de la memoria, pero también hay sistemas de la memoria, hay diferentes formas de entender la memoria como una suerte de almacenes, donde cada uno, como una fábrica, llamémosle, donde hay diferentes departamentos que hacen cosas diferentes. Mucha gente que está entrando ahora. Tienen que haber visto esto. ¿Recuerdan este modelo? ¿Cómo se llama este modelo de la memoria? Esta forma de teorizar lo que es la memoria. Tiene un nombre y también tiene el nombre de la gente que lo creó. ¿No lo vieron en el cursillo, en intro? Es el modelo multialmacén, porque son muchos almacenes de la memoria, también conocido como el modelo de Atkinson y Schriefling por la gente que lo generó. La idea es que cuando somos expuestos a un estímulo, como podría ser esa figura de Rey, primero hay un almacén que almacena todas las propiedades sensoriales de lo que vemos. Es una memoria icónica y eoica que solo dura algunos milisegundos. Es decir, es casi una copia fiel de lo que vemos o escuchamos. Pero luego pasa a una memoria de corto plazo. Hay una versión particular de lo que es la memoria de corto plazo, que es la memoria funcional o working memory, que es la que tenemos de un buffer de memoria que utilizamos en el momento, que habitualmente tiene unos 20 segundos de duración y tiene una capacidad de 7 elementos. Entonces, 7 elementos y 20 segundos. Es la típica memoria que utilizamos si alguien nos pasa un número de teléfono. 351, bueno, esa que la usamos en el momento y luego la perdemos. A menos que, ¿qué? Que utilicemos mecanismos de mantenimiento de la memoria. ¿Cuál puede ser un mecanismo de mantenimiento de la memoria? El recitado. Si yo repito el número 3515, es una forma de mantenerlo en la memoria. Una forma más obvia es escribirlo. Tener una agenda es una especie de ayuda externa de la memoria. Ahora bien, si la memoria es relevante, tenemos que mantenerla a largo plazo y particularmente si tiene relevancia emocional, pasa a una memoria de largo plazo. Se sabe, como dije recién, que la memoria de corto plazo y la memoria funcional tienen límites. Hay un paper muy famoso que es el mágico número 7 más menos 2, que es un paper que evalúa o que plantea y que se ha probado luego la idea de que la memoria de trabajo tiene esta capacidad de 7 elementos. Nos cuesta mucho recordar en la memoria 7, supónganse que armo una especie de nombres de países ficticios. Trigea, Panemia, ¿sí? Y armo una lista de 30 países, bueno, me va a ser muy difícil en el momento recordar más de 7 a la vez. La única manera que tendría sería armar lo que se llaman chunks, o pedazos, digamos, grupos, agrupar varios en sí mismo, por ejemplo, hacer 4 grupos de 5, y de esa manera aumentar mi capacidad a 20. Ujú. Ahora bien, una característica de la memoria a largo plazo es que casi que no tiene límite. Parece que tenemos una capacidad casi ilimitada para guardar memorias de tipo a largo plazo. Por lo tanto, una gran parte de la investigación sobre memoria intenta evaluar eso. ¿Cómo hacemos para tener una capacidad casi ilimitada de memoria a largo plazo? Hay algunos modelos MLP es memoria a largo plazo, ¿no? Hay algunos modelos muy interesantes para entender cómo hacemos para guardar todo esto, cómo hacemos para guardar información. Una versión es este modelo que están viendo ahí, que plantea la idea de que en realidad la forma de guardar información conceptual, estamos hablando, es, por ejemplo, que un concepto, si yo, por ejemplo, aprendo un animal nuevo, supongo que sé que yo soy una persona que jamás en mi vida había visto lo que era un canario. Ahí lo tenemos, el canario. Y alguien me enseña, o leo estoy estudiando biología y aprendo lo que es un canario. La memoria a largo plazo plantea
que mi idea de lo que es un canario es la sumatoria de todos sus atributos. En mi memoria, un canario es algo que canta, que es amarillo y que puede ser una mascota, y que a su vez pertenece a un nodo superior, que es la familia de los pájaros. Por lo tanto, no es que aprendo de cero que es un canario, más bien le sumo atributos que yo los conocía antes, pero que los usaba para otras cosas, y lo meto en una familia superior. Entonces, cuando alguien me pregunta, che, ¿qué es un canario? La palabra canario me activa todo esto. Primero me activa el gran nodo de pájaro, y dentro del nodo de pájaro me activa estos tres elementos. Entonces, desde este punto de vista, la memoria conceptual es esta suerte de redes conceptuales que yo meto un nuevo concepto en esta red utilizando nodos preexistentes. Si yo aprendo, en vez de canario, otro nuevo pajarito que es muy parecido al canario, haría otra línea acá y pondría canario de la India, que sería igual al otro, pero por ejemplo, en vez de ser amarillo es negro. Entonces, en lugar de aprender todo de cero, el canario de la India se mete en esta estructura preexistente. Ese es un poco un modelo muy interesante y muy famoso de memoria a largo plazo que predice muchas cosas, y entre otras cosas, por ejemplo, predice algo de que información que aparentemente está inaccesible, que parece que la perdimos, que nos olvidamos, si yo te tiro un recordatorio, te digo, a ver, por ejemplo, eh, ¿qué es un salmón? Te pregunto. Y vos no tenés, que no sé qué es un salmón, no es un salmón. Y yo te digo, el pez rosa. Ah, es el salmón. Bueno, cuando el modelo predice que si yo te prendo voluntariamente uno de los nodos, pink acá, va a ser más fácil que vos levantes cuál de todos estos pájaros. Podría haber un montón de pescados acá, ¿no? Aparte del salmón, tenés el tiburón y podría haber 100 más. Si yo te digo rosa, se te prende esa parte de la red y vos llegás más fácil a la denominación de que te están preguntando. Mientras más atributos uno tenga asociado, Claro, más fácil de recuperar, ¿no? claro. Ujú. Y también es muy interesante conceptualmente, ¿no? Bajo este punto de vista, nosotros, digamos, ¿qué es una cosa? ¿Qué es un concepto? Bueno, un concepto es la suma de sus atributos desde este punto de vista. No hay una versión abstracta y única de lo que es un tigre para esto. Un tigre es la suma de, tiene rayas, es un animal, ¿sí? Eh, Aquellos que les gusta la programación o que saben de algo de programación sabrán que hay un conjunto de lenguajes de programación que trabajan de esta manera. Los lenguajes de programación orientados a objetos, por lo cual los objetos tienen categorías y así sucesivamente. Bueno, esto se mete en una discusión mucho más amplia que tiene que ver con la idea de si la mente no podría ser análoga, o la forma en que funciona la mente, análoga a la forma en que funcionan ciertos sistemas informáticos, o viceversa. Y también se relaciona con esta idea de, bueno, ¿desaparecen los recuerdos? ¿O es simplemente que están tan metidos ahí adentro en esa red conceptual que no podemos acceder a ellos? Hay dos grandes versiones acerca de esto, ¿no? Una versión que plantea que los recuerdos son como eh, huellas en la arena, ¿no? En la medida que lo tenemos un tiempo, pero después viene el agua, el olvido, y desaparecen y no podemos acceder a ellos. Otra versión plantea esta idea de que los recuerdos son más bien como marcas en el cemento, que por ahí le puedo tirar otra capa de cemento arriba, pero si yo soy capaz de levantar esa capa de cemento, llego al recuerdo original. La idea es que los recuerdos siempre están, simplemente dejan de ser accesibles. ¿Cómo los logro ser accesibles? Por ejemplo, mediante tratamientos recordatorios, fenómenos de reactivación. Son dos grandes discusiones acerca de la memoria. Hay literatura un poco favoreciendo a ambas, si bien es muy fuerte esta idea de que nuestra capacidad de memoria a largo plazo es muy amplia y normalmente, bueno, hay muchas formas de recuperar datos eh, que parecen perdidos totalmente. Pero habíamos dicho que la memoria en realidad es el proceso o uno de los procesos del aprendizaje. Entonces, ¿cómo se define aprendizaje desde esta versión de las neurociencias, de los estudios comparados, de los estudios con animales? Bueno, se define aprendizaje como cualquier cambio en los mecanismos de la conducta relativamente permanente y no dependiente de la maduración, que es debido a la experiencia con el ambiente. Cada uno de estos elementos, cada uno de estos elementos es importante en la definición.
Primero que es un cambio en la conducta, pero no necesariamente en la conducta. A veces la conducta no muestra cambios, pero lo que cambian son los fenómenos subyacentes a ello. Ujú. Y que es relativamente permanente. Eso es otro elemento importante. Cuando algo cambia todo el tiempo, digamos, se supone, no se considera un aprendizaje per se. Y a su vez, el aprendizaje no es dependiente de la maduración. ¿Por qué? Porque en realidad es debida a la experiencia con el ambiente. Esto y esto son antagónicos. El ejemplo típico es que muchos procesos que muestran los niños y niñas son características que no es que aprenden, sino que simplemente han alcanzado un grado de maduración tal que pueden expresarlo. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo son habilidades motoras, que un niño, por ejemplo, no puede abrir una puerta o no puede vestirse, no quiere decir que no necesariamente no sepa, sino simplemente que su sistema motor no está desarrollado. Sin embargo, todas esas habilidades estaban previamente disponibles, no había todavía un basamento madurativo para que lo exprese. Lo que acabo de hablar tiene que ver con el concepto de maduración, ¿sí? Pero también tenemos, por ejemplo, puedo no mostrar una cierta conducta simplemente porque estoy cansado, eso es fatiga. Puedo no mostrarlo porque no estoy motivado para hacerlo. Ujú. Puedo no hacerlo porque estoy en una alteración fisiológica, estoy bajo un estado de una sustancia, de una droga. También puedo mostrar algún aprendizaje que parece muy raro, muy complicado, o mejor dicho, una conducta que es muy rara, y en realidad ya la tengo filogenéticamente, ya me vino con mi herencia, con mi capacidad genética, vino con la historia evolutiva de la especie. Eso es algo que vamos a ver en la clase puntualmente, y no nos queda mucho tiempo, yo les había dicho que iba a estar hasta las 10:45, me voy a centrar en esta parte. Hay muchas conductas que parecen, si son muy complejas, que uno dice, bueno, tiene que haber un proceso de aprendizaje por detrás, y en realidad, son fruto de la historia evolutiva de los organismos. Los más sencillos son los denominados reflejos, ¿no? Pero esos no son tan complejos. La conducta instintiva, por ejemplo, todas estas acciones que desarrollan los niños, van apareciendo durante el desarrollo de una manera similar entre todos los organismos, entre todos los niños, y son meramente reflejos a los estímulos del ambiente, ¿sí? Por ejemplo, antes de que los niños tengan una conducta, lo voy a poner de nuevo el video, antes de que tengan una conducta de marcha voluntaria, si uno toma el bebé y lo pone en forma vertical, erguida sobre un piso, empieza a tener, fíjense, una conducta, una marcha que parece que es muy indistinguible de lo que es la marcha voluntaria que va a tener a partir de los 24 meses, de los 36 meses, pero en realidad es simplemente un reflejo. Ese niño no puede caminar por sí solo en general. Estas son conductas instintivas simples. Hay unas conductas más complejas, que son reacciones frente a estímulos puntuales, que son los patrones fijos de acción o patrones de acción modal, ¿sí? Si yo tomo en este caso un pavo, un ganso, perdón, una mamá gansa, y le saco el huevo que tiene en el nido, la mamá va directamente a buscar el huevo y va a hacer una serie de acciones para traerlo. Eso lo va a hacer siempre, de una manera exactamente igual. Es un patrón fijo de acción frente a la retirada en este caso del huevo. Y va a ir moviendo el cuello de un lado hacia el otro, orientándolo en sus movimientos de orientación. También hay algunas cadenas de reflejos que se van juntando entre sí. Cuando estas cadenas de reflejos son consecuencia de estímulos que son desencadenados por otros organismos de la especie, se denominan pautas de acción modal. Fíjense esto que y con esto vamos a finalizar. Esto que están viendo ahí es la conducta de cortejo de un animalito, de un pececito que se llama el espinoso. Esa es la hembra. La hembra, en esta especie, los huevos, la fecundación es externa, ¿no? La hembra está armando un nido ahí y en algún momento va a ver el macho. Ahí tiene el nido donde tiene sus huevos. Una vez que vea el macho, va a empezar, el macho va a empezar una danza ahí está el macho, de zigzag, ¿sí? Vamos a ver ahora. Ahí van. Ahí van a ver esos movimientos que hacen entre ellos. ¿Sí? Ahí el macho empieza a hacer el zigzag alrededor de la hembra.
El macho la guía hacia el nido, perdón, era el macho el que estaba armando el nido, el macho lo guía hacia el nido, hace un despliegue, lo que se llama un display, ¿sí? Y el macho le va a mostrar dónde es la entrada al nido. La hembra va a entrar al nido y luego de que el macho haga va a temblar un poco el macho, ahí va a desovar la hembra. ¿Para qué? Para que el macho luego fertilice esos huevos. Todo lo que yo estoy diciendo, todo esto que estoy diciendo ahora, fíjense que yo le digo, le muestra, hace esto, en realidad cada una de las conductas es una respuesta a la conducta del otro miembro de la especie. Es decir, cuando la hembra aparece, el macho hace la danza del zigzag. La danza del zigzag hace que la hembra haga un display, que se muestre un poco más. Eso hace que el macho la guíe hacia el nido que está haciendo. Eso hace que la hembra lo siga. ¿Me entienden? Cada estímulo es una conducta innata que se hace frente a la conducta del otro. Uno lo piensa todo esto como si hubiera como un pensamiento por detrás, ¿no? Como si, acá la hembra ve al macho, entonces lo sigue. En realidad, yo podría hacer todo esto simplemente, y se hace, con una varita, con un pececito de goma, ¿sí? Que haga los movimientos, y el otro miembro de la pareja reaccionaría tal cual lo están viendo ahí. En realidad lo que estamos viendo es un interlocking muy complejo de conductas instintivas que se van juntando entre sí, que cuando uno lo ve da una idea de conducta propositiva, planeada, etc. En realidad no es más que esta compleja. ¿Por qué? Porque es muy importante, fíjense, en este caso, que se produzca la fecundación, la reproducción y la continuidad de la especie. Y esto fue tuneado y afinado a lo largo de millones de años de estos pececitos, digamos. Y ahora ya lo realizan de esta manera, entre comillas, automática. Pero cuando uno lo ve, da una idea como de un proceso, bueno, che, vení, vos estás acá, mirate, muévete, y en realidad no hay un proceso cognitivo superior por encima, un proceso bellísimo y precioso, pero no es más que esto. Esto es un punto importante de cómo uno a veces confunde aprendizaje con conducta instintiva compleja. Uh-huh. También era por ahí, otro ejemplo bueno fue el del bebé que parecía caminar, entre comillas, de hecho caminaba, pero en realidad no es la caminata que va a aparecer a posteriori más tarde en la vida. Es un reflejo, en todo caso, preparatorio para lo que viene después. Bueno, ya me tengo que ir a otras funciones propias aquí, tengo que irme a otras reuniones, pero tengo un minutito más para responder alguna pregunta si es que hay. Todas esas conductas, profe, se dan en los animales, también se dan en los seres humanos. Bueno, es una Por buena ejemplo, pregunta eso. Es una buena pregunta. Hay discusiones acerca de si las hay, de qué tipo. Obviamente, en una sociedad tan compleja como la nuestra, debiera estar al menos interactuando con otro tipo de fenómenos más culturales, por sí, supuesto. sí, más superiores, pero también hay conductas instintivas Bueno, en el sí, ser sí, por humano. supuesto. Sí, sí, claro, claro. Ujú. Ana, ¿usted quiere hacer alguna pregunta? Que No, entiendo pero acá. le quería decir que estaba todo bien claro. ¿Cómo es? Igualmente, de nuevo, esto es como una previa, ¿sí? Le tiré los conceptos más importantes de qué aprendizaje, de qué memoria, los sistemas de memoria, los procesos de memoria, esto de que uno se confunde. Esto vamos a tener una clase solo para eso, larga, esa, que nos tenemos acostumbrados, ¿sí? Pero la Sí, idea es ir un poco lo preparándolo había para. visto en introducción a esto de aprendizaje, pero bueno, es como recordar un poco eso. Bueno, a mí me gusta mucho esta estructura de capas de cebolla, de ir varias veces mostrando las cosas, ¿sí? Porque uno lo va internalizando. Bueno, me voy a despedir y si no nos vemos, que pasen unas buenas vacaciones. Igualmente voy a preparar, no, perdón, estamos en junio. Voy a preparar otra de estas clases, si les parece. Una clase más de esta con algunos temas más adicionales, si les gustó. ¿Vale? Gracias, profe. No, por Nos favor. vemos. Gracias. Gracias a Nos ustedes. vemos. Che. Hasta luego. Chao, Suerte. chao, gracias.